días, buenas tardes, buenas noches, donde quieran que se encuentren. Bienvenidos una vez más a este podcast que decidimos llamar Unos tipos hablando de cine. Y esta tarde, noche, mañana, lo que sea por ustedes, contamos con la presencia de un invitado de honor. De lujo. El señor Rodrigo Fábregas. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la consigna de la fecha es cine épico. Cine épico, muy bien. Y bueno, ¿Bien preparados? vinimos Bien. súper siempre preparados. venimos estudiados. Así que, bueno, con los papelitos del caso, así que estamos Material de prontos. apoyo. Material Y de más apoyo. para 4 fanáticos del cine épico, por mi que arrancar así. Así que bueno, Andrés, la apuesta es tuya. Muy bien. Bueno, yo voy a arrancar hablando de una de las películas que debe tener más versiones en el cine. O sea, creo que de la primera película se filmó allá por el año 1937, ¿no? Hablo del Rey Arturo, que es una leyenda inglesa que se data de los tiempos del año 1500, por ahí, donde de tanto tiempo que pasó la gente no sabe si es verdad o es una leyenda. Es algo que se ha convertido en un mito, realidad. Hay gente que cree que existió el Rey Arturo, hay otros que dicen que no, que son Y retratores. seguramente algún rey Arturo hubo. En realidad hay muchas versiones, ¿no? Esta película se basa en una versión que hace poco, no, en realidad hace como 20 años, encontraron unos documentos donde existía un general romano, ¿no? Que se llamaba Arturus. El tipo en realidad combatía lo que eran los pictos en aquel tiempo, que estaban eran los que vivían en Inglaterra, que cuando Roma invade Inglaterra, llegó un momento en donde los pictos, que eran El pueblo nativo de ahí. el pueblo nativo del lugar, se enfrentaron a los romanos. Entonces ahí ellos crearon lo que era el muro Adriano para separar Los romanos, los digamos. salvajes de la civilización, porque en realidad era un conflicto religioso entre los paganos, que eran los pictos, y los romanos, que eran los que supuestamente repartían la palabra de Dios, ¿no? O la iglesia, o la civilización. Era todo un tema religioso en realidad. Por ejemplo, los escudos romanos en esa época usaban una X y una O, que significaba la palabra de Dios. De los dioses. De los dioses. Claro. Bueno. Eran ¿cómo es? Politeístas. Politeístas. Exactamente. Bueno, hace unos años se encontró este dato y de ahí empezaron a investigar y encontraron cierto paralelismo en lo que fue la leyenda del Rey Arturo con este hombre que era un soldado romano que tenía un ejército de salvajes en realidad, el ejército no, un pelotón de guerreros salvajes. Le decían guerreros salvajes porque en realidad venían de cualquier parte del Imperio Romano, ¿no? Los juntaban en Britania, los entrenaban y les enseñaban a defender lo que era el territorio romano. Entonces acá esto se entera Antoine Fuqua, el gran director, ¿no? O sea, que lo conocerán de miles de películas, El Quinto Elemento. ¿Pero de qué año es esta versión de Rey Arturo? 2004. Ah, ok. Se llama La verdadera historia que inspiró la leyenda. Ah, bien. Porque en realidad, claro, ellos lo que querían darle era un marco real de algo como que existió, ¿no? A una leyenda que tiene, o sea, más de 500 años. Está producida por Jerry Bruckheimer, otro grande del cine. Pues está protagonizada por Cillian Bowen, que hace Rey Arturo, Stellan Skarsgård, que hace Cedric, que también es un actor reconocido en una cantidad de películas, es un danés. Y después que decías Mads Mikkelsen, Matt Mikkelsen también. Que conocido hace, por Hannibal. Exactamente, hace la serie Hannibal y está en una cantidad de películas que hace papeles secundarios. Y después otro actor que a mí me encanta, que es Ray Winston. No sé si se acuerdan, que casi siempre hace es como que se llama el soldado guapo que hace todas las películas de acción. Sí. Sí, lo conocías de Beowulf. Exactamente, esa es una. Después tuvo en La Arca Noé, El Rey de los Ladrones. Bueno, y la historia se centra en
el rey Arturo, en realidad Arturus, ¿no? Que es un niño y se conoce por primera vez a los que van a ser sus guerreros, o sea, los caballeros de la mesa redonda, como que se llaman, y se crían juntos como un destacamento, ¿no? La idea de los romanos era, te criabas juntos para que vos defendieras a tu compañero como tu hermano. Ellos tienen que luchar 15 años para poder lograr su libertad, ¿no? Y cuando llega la última tiempo, o sea, el último día para ser libres, viene el obispo de Roma, ¿no? A entregarles la libertad, pero con un pequeño detalle. Tienen que hacer una última misión antes de entregarles la libertad a ellos, ¿no? A darles el indulto, para que puedan cruzar el Imperio Romano sin ser tratados como desertores. Entonces, empiezan con un conflicto de que ya habían cumplido sus 15 años, la misión que les pedía era muy difícil porque tenían que cruzar el muro de Adriano, ir a buscar una familia romana que vivía del otro lado, donde estaban los sajones, que en ese momento estaban invadiendo Britania por el norte, porque como se enteraron que los romanos estaban retrocediendo en sus posiciones, los locos dijeron, bueno, es hora de atacar y quedarnos con Bretaña. Y ellos tenían que ir ahí a rescatar a esa familia, ¿no? Y aparte estaban los pictos por medio, que ellos estaban en una guerra de años enfrentando. Entonces, bueno, deciden ir, ¿no? Y esto no quiero seguir spoileándola, pero la idea es que ellos van a esa misión, y en esa misión encuentran a Guinevere, que es la gran Lady Guinevere, que en realidad es una princesa picta, ¿no? Ellos lo salvan de los sajones, y en ese transcurso del viaje a buscar la familia romana, ellos empiezan a tener una discordia entre cumplir la misión o proteger la tierra de los sajones, ¿no? De la invasión sajona. Entonces, toda la película transcurre en ¿qué hacen? ¿Protegen su tierra, que es donde ellos se criaron y se formaron, o en realidad vuelven? Es una película que tiene acción, mucha trama, con pequeñas historias que van entrelazándose entre sí, que están muy buenas, porque también hay un tema de conflicto al Roma volverse hacia Roma, ¿no? Empezar a retrasarse en lo que era el imperio, porque Roma ya estaba en su decadencia en ese momento. Estamos hablando del año 450 después de Cristo, más o menos, ¿no? Corregime si me equivoco. No te voy a corregir porque la verdad que no tengo idea. No, porque pará. No investigué tanto. No estuve ahí. Claro. Me contaron. En realidad la idea fue leer un poco por arriba y tirar los datos, pero yo voy a copiar en vos. No, porque, claro, te cuento un poco, les cuento un poco. En realidad, el Imperio Romano empieza a ceder por las invasiones bárbaras, las invasiones del norte. Entonces se tiene que ir cada vez más hacia adentro, y las fronteras que una vez habían expandido tienen que volver a cerrarse. Después el Imperio Romano se divide en dos, el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente, teniendo capitales en Roma y en Constantinopla. ¡Tienes toda mi atención! Y esos 1000 años transcurre lo que nosotros llamamos la Edad Media, del 450 más o menos al 1500. 1500, sí. Por ahí son los 1000 años de Edad Media. Justo antes de Renacimiento. Por eso decía que Roma empieza a llamar las tropas que estaban destacadas más hacia el borde de sus fronteras, y por eso más calculo que la película debe ser más o menos por ahí. Es que sí, en realidad transcurre en esa época donde Roma estaba volviendo hacia atrás, para también proteger lo que era el Imperio Romano dentro de Roma, ¿no? Porque también había muchos conflictos de intereses dentro de Roma. Políticos, Claro. No, y una cosita que estaba leyendo acá, que se filmó en Irlanda, pero supuestamente como que en la película el clima era un poco seco y frío, y en realidad Se está poniendo el calor. todo lo contrario, sí. Sí. Muro de Adriano, que bueno, la gente puede citarlo donde quiera, porque está ahí. Sí. Es que es algo que existió. Sí, claro. Unas cosas que habla esta película son todas cosas que existen. Donde Arturo y sus hombres se entrenan, es un lugar cerca de Tenguville, si no me equivoco, que hay un castillo, que existe en las ruinas. Entonces todo lo que hicieron fue más o menos recrear parte de esa realidad para darle un fundamento de que no es muchas cosas son inventadas, ¿no? Pero de que no era toda una leyenda. Y aparte ellos querían alejarse de lo que son las leyendas artúricas, que es toda esa bibliografía medieval de caballeros y princesas y todo, donde el rey Arturo
siempre figuró, Excalibur, Merlín, el mago. Sí. Le dieron más, por ejemplo, Merlín es el líder de los Pictos, ¿no? Ya. Y Guinevere no es una princesa, sino en realidad es una guerrera picta. Bueno, redondeando un poco, la película tiene un gran desenlace al final, es muy buena. El director lo que quiso, una de las cosas que dijo, era darle eso, su parte humana al rey Arturo, y que era una persona que en realidad, como nosotros, solo que la leyenda lo superó, y con el paso de los años fue mucho más grande, y también, como toda leyenda, se van agregando cositas y va variando dependiendo de la zona. Yo recuerdo haberla visto y Clive Owen se mandó tremendo papel en esa película. Sí, Bueno, sí, el loco a mí me gusta como actor. A mí no sé que nada. ¿No te gusta que Nada. Ah. Pero son gustos. Nada. Sí. Nada, le agarré un poco de idea. A veces tiene como cara de póker, pero el loco a mí actúa bien. Le agarré un poco de idea en Children of Men, que fue una película malísima. Y ahí dije, no, este pibe no, a mí no me convence mucho. Quiero hacer un poquito de referencia que vos mencionaste hoy, Antoine Fuqua, o Fuqua, no sé cómo se pronuncia el apellido. Películas características de Los Siete Magníficos, la nueva versión. El Ecualizador, aquella de Denzel Washington. Sí. Ah, me acuerdo. Buenísima, esa, Día de Entrenamiento. También con Denzel. Sí. Este, Ya hemos hablado Con Denzel y Ethan Hawke. Claro, pero El quinto elemento. no, el quinto elemento es Luc Besson. Ah, Después te iba a decir que justo esa no, pero el resto sí. Así que bueno, buenísimo, es como el lado verdadero de Rey Arturo. claro, por eso se llama la historia detrás de la leyenda. La verdadera historia detrás de la leyenda. Una cosa que también fueron muy importantes en esa... Fue una superproducción, ¿no? En su época gastó 120 millones de dólares en hacerla y recaudaron 200. No fue un gran éxito de taquilla, pero en realidad fue una película de esas muy de culto que a cierto tipo de gente le encantó por lo largo de los años. En realidad está vista entre de las mejores versiones que hay del Rey Arturo, que hay una cantidad. Bueno. Sí. La música está hecha por Hans Zimmer, otro grande del cine. En realidad es una película que tiene una cantidad de personajes que la llevaron a ser una película épica totalmente. Claro, Hans Zimmer. Sí. Ahí va, Hans Zimmer. Sí. Y bueno, después como una perlita que tengo, los actores, por ejemplo, hay muchas cosas de las que las hicieron ellos, ¿no? ¿No? Sí, Kane Kingsley, que era la guerrera picta, practicaba arquería, en la película era arquera, y practicando arquería casi mató un caballo sin querer, No. porque se le patinó una flecha. Y bueno, por ejemplo, Clive Owen, en realidad, ya que a Fafa no le gusta tanto, no era el actor principal para Antoine Fuqua. En realidad quisieron conquistar a Russell Crowe porque venía a ser gladiador, el éxito de taquilla, y él decía, bueno, es el personaje para Russell Crowe. Pero al final Russell Crowe no la quiso, se le ofreció una Mel Gibson, justo estaba haciendo otra película, tampoco la quiso, y también Hugh Jackman, en ese momento había sacado Wolverine, y también estaba ahí en la cresta de la ola, todos justo estaban con otros papeles de otras películas y al final se terminaron diciendo por Clive Owen. No, yo iba a comentar que tan malo me debe haber sido yo porque ganó 4 premios, entre 9 nominaciones que tuvo. Sí. Me puse a verlos, pero digo. Sí. Aparte de un tío, yo no digo, Oscar no creo, pero... No digo que la película sea mala, porque yo honestamente la vi hace 1000 años, no me acuerdo. Sí. Pero lo que digo que a mí Clive Owen como actor no me copa. Sí, en esta película está Mads Mikkelsen, que es un muy buen actor dentro de su palo, digamos. Está Ray Stevenson, Tito Pulo. Sí. ¿Cómo olvidarlo? O el castigador en alguna otra película. Bueno, como yo mencionaba, Ray Winston, Keira Knightley, que después hizo más fama todavía con Pirata del Caribe. Sí. En fin, Bueno, Bueno, mírenla, espero que les guste. Vuelvan a sacarla del... ¿Cómo se llama? Del ropero. Sí. Me costó conseguirla, no le voy a decir que no, porque la busqué y no estaba en muchos lugares. Y como sabrán, no a la piratería, chicos. No a la piratería, la consiguen en un lugar. Que vivimos. El DVD. Consigue un DVD y lo vi. Bueno, muchas gracias y pasamos con Pablo. Bueno, ahora nos va a dar su película épica del día. Bueno, muchas gracias, chicos. Siguiendo un poco con la línea de Andrés, elegí obviamente una película épica de caballeros, Corazón de Caballeros justamente fue la película que elegí.
Y me voy a la misma década, un par de años más atrás. La tuya era del 2004, está del 2001, 3 años más atrás. En realidad, viste que. Perdón que te corte, Sí, ¿no? obvio. Pero viste que el cine tiene eso, ¿no? Ahora estamos con las películas de superhéroes. Sí. Las películas épicas salieron más o menos de la Pero misma claro, exacto, fue Robin Hood, coincidencia. o sea, Tal cual, tal cual. Bueno, ¿qué otra? Corazón de Caballero, ya le decía, la película que también se conoce como. En inglés es A Knight's Tale, un cuento de caballero. Protagonista, el querido Heath Ledger, que creo que fue una de las películas que más lo catapultó, después de haber hecho algunas películas medias tontas como sí, igual yo 10 creo cosas que odio de ti. el que más lo catapultó fue. Bueno, Batman. Guasón. Vale, Batman. exactamente, el Guasón. Y otro gran actor que apareció para mí por primera vez en esa película, que es... ¿Está? En esa. Que tal vez ya había aparecido antes, seguramente. Sí, sí. Pero la primera vez que lo vi yo... Paul Bettany. Exacto. Sí. Hazte una polita de Paul Bettany, No. ahora te cuento. Bueno, ¿de qué es la película? Heath Ledger, que interpreta a un aspirante a caballero, se llama William Thatcher. Esta persona en realidad aspira a ser un caballero, pero ¿qué pasa? No tiene linaje, no es de nobleza, entonces, como tiene un don para las justas, ¿verdad? Se hace amigo de dos personas, que los personajes, para la redundancia, son Roland y Watt, que lo ayudan a él a convertirse en caballero. A su vez conocen a... quería decirles que Roland es interpretado por Mark Addy, no sé si lo tienen. Sí, Sí, la película sí. de Flippers. Exacto. No, ¿y sabes dónde más estuvo? Juego de Tronos. El rey. Exacto. El rey Baratheon. Sí, sí. Y Watt, que es interpretado por Alan Tudyk. Es un demente. Sí. Lo amo, Alan Tudyk es Y un la demente. película se pasa gritando. Es que no es un personaje normal ese No, tipo. no, no. Es un Una demente. cara desquiciada aparte. Sí, trabaja en Yo Robot, trabaja en Rock One. Rowan. Ah. El Encanto también. Es un demente. Entonces, bueno, William conoce a estas dos personas. A su vez, también quería comentarles que el maestro de William se muere repentinamente. Entonces se pone en camino con sus secuaces Roland y Watt. Pero, ¿qué pasa? Él, para competir en la justa, tenía que ser de linaje, ¿no? Lo que le lleva a conocer a Chaucer, que es interpretado por Paul Paul Bettany. Bettany, habíamos dicho. Está genial el papel que hace. Aparte, el loco es como una especie de vocero, pero aparte es como medio tipo abogado, entre comillas. ¿tá? Y bueno, y hace que falsifica el árbol genealógico de William para que pueda competir. Y bueno, la historia que todos conocemos, conquistar a la doncella. Y bla 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 Y bla. bla, bla, bla. Básicamente esa es la película. El argumento está dirigida por Brian Heidelberg. Protagonista ya habíamos dicho Heath Ledger. Rufus Sewell, que hace el conde Ademar. No sé si lo tienen, ¿se acuerdan de la cara? Sí, pero Otras no, películas tipo media de época medieval, pero ahora no recuerdo los nombres. Sí, sí. Igual tiene una cantidad de películas. Tiene una cantidad. En los 80 y los 90 tuvo mucho película. Sí, sí, trabaja en El Ilusionista. el ilusionista. El Zorro también, la leyenda del Zorro. Ah, eso no me acordaba. Bueno, después tenemos como protagonista a Janine Sosamon, que hace Jocelyn, la doncella. Sí, muy extraño, igual como ¿Cómo la maquillaron? Sí, está muy bueno, la película tiene eso. Bien, gracias por el pie. Iba a decir que la película, entre paréntesis, es como una sátira, ¿no? Sí. Porque en una, después que el loco se convierte en caballero, le hacen una buena armadura porque competía con un zarapo de metal. Y le hacen una armadura y se habrá puesto plata Nike que le hacen una pipa en la armadura, ¿se acuerdan? Es muy bueno. ¿Quién No, pero era? aparte están vestidos de Gucci cuando hay un baile que hacen con música moderna y No, y castillo de tipo el que cualquiera. hacía de Arlequín, que era el que lo presentaba. Bueno, ahí era te Paul Chaucer. Bettany. Chaucer, que hace de Paul Bettany, Paul Bettany. ¿ya? Sí, sí. Ahí te das cuenta que ya era una parodia porque era. Pero aparte, fíjate el jueguito que hacen, que Chaucer es el primer gran poeta inglés. Ah, mirá, no la tenía esa. Bien. Sí, ahí está, es como una sátira, es como una burla, ¿no? La película. Y es lo que tiene bueno que a mí me gustó. Oh, y la banda sonora es muy buena. Brian May. Queen, muy bueno. Exacto. Bueno, como otro protagonista tenemos a Mark Addy, ya habíamos dicho, Alan Tudyk, Berenice Bejo, que hace de Christiana, y Scott Handy. Sí, y James Purefoy. Che. James Purefoy que hace de Colvin, que en realidad vos lo conocemos De Roma. De Roma. Sí, sí. Que hace de Mar Anthony, de Mark Sí, de Ah, Antonio. sí, claro. Sí.
se comía Atia. Hey, grow up. Bueno, la película ganó 4 premios, entre ellos un MTV y otros, que no me acuerdo ahora, y tuvo 13 nominaciones. Puntuada con 6,9 de 10. Hablando rápido de la taquilla, contó con un presupuesto aproximado de $65 millones, recaudando 117 en todo el mundo. 2 horas 12 dura. Como decía bien Andrés, la banda sonora We Will Rock You de Queen. Y tengo algunas perlitas ahí. Hay una que está genial hablando de Paul Bettany. La primera escena que el loco tiene que actuar tenía que ser un desnudo, frente a no sé cuántos de miles de extras. Era la primera cosita. Porque en esa escena lo despojan de su... Lo saltan en el camino, digamos. Exactamente. Después hay una parte, una escena cuando Chaucer presenta por primera vez a Sir Ulrich, que ahí es William Thatcher, ¿no? Cuando yo le nombro Sir. En el discurso dice que la multitud no reacciona en realidad porque eran todos extras checos y no entendían un carajo de lo que estaba hablando. Entonces después el actor Mark Addy los animó para que lo hagan ahí a William. Bueno, el momento incómodo se dejó porque fue gracioso y le dije, lo vamos a dejar. Y como última perlita, el director dice que una vez en una entrevista usó música moderna en la película para mostrarle al público lo que la gente sentía acerca de su música, porque en realidad la verdadera música del Renacimiento en una película moderna como que no... Sería muy aburrido. Exactamente, no iba con la... Bueno, yo tengo la trama. una perlita que es muy buena, que Sony, para promover la película, ¿Sí? ¿no? Inventó crítico de cine. Entonces agarraba, tiraba, bueno, Heath Ledger, el mejor actor, esta película, bla, bla, y hacía críticas positivas, ¿no? Que en el 2005 reconocieron que había sido una joda, o sea, joda no, que había sido una movida publicitaria, y como quedaron tan mal ante la gente, devolvieron $5 a que fue al cine a cada uno. Sí. Ojo, ya lo hicieron con El Hombre Invisible y El Patriota. También lo habían hecho. Sí. Bueno, películas de la época, ¿no? Patriota, sí. 2005 creo que era. Claro. Y bueno, básicamente cerrando por ahí, la recomiendo totalmente. Es muy divertida, ¿verdad? Muy divertida. La verdad que sí. Sí, son las películas de reír, bueno. Sí, para ver de vez en cuando. Sí, me dan ganas de verla esa vuelta. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Paulín. Y bueno, le damos paso al invitado especial, al Rochi Rodrigo, con su película épica. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y bueno, y en realidad ahora que escuché un poco hablar de sus películas a Andrés y a Pablo, sobre todo cuando lo escuché hablar a Andrés, me dieron ganas de cambiar de película. No de cambiar de película, porque la que voy a hablar es mi película favorita por destrozo desde hace muchísimos años, desde hace por lo menos 23 años. Y lo será. Y lo será eternamente, creo yo. Pero justo cuando Andrés se puso a hablar del Rey Arturo, me vino a la cabeza el recuerdo de la película Lancelot, que en su momento me encantó la película. Cada vez que la pesco en la televisión, la dejo de fondo. Sí. Bueno, Lancelot está basada en lo que son las leyendas asturianas. Sí. La verdadera leyenda. Sí, tal cual. Sí. Y ni que hablar que el Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda aparecen en su película. No, y aparte, bien la trama de el caballero medieval que protegía el Santo Grial y toda esa parte de las cruzadas y todo eso. Sí. Es una película que la verdad que si no hubiese tenido esta película de la que voy a hablar ahora elegida para... En realidad creo que yo fui invitado por esta película. De hecho hicimos este programa porque venía vos con esa película. Sí. Que podría autocatalogarme como un especialista debido a que la vi más o menos por lo menos unas 35 o 40 veces. No sé cuántas veces la vi porque la verdad que la tengo en DVD original. La tengo así en VHS. En VHS, sí. Siempre ahí adelante en la biblioteca de mi cuartito la tengo siempre ahí conmigo. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que la viste en VHS? Ayer. En VHS no recuerdo, fue hace tanto tiempo, pero...
Es una realidad, ¿no? Es como las películas de DVD. Ah, bárbaro. ¿Cuándo es la última vez que hiciste DVD? La verdad es que al poco tiempo que salió en el cine salió en DVD y bueno, desde ese entonces la tengo conmigo. Perdón, yo en DVD vi Mr. Baseball, que lo comentamos, que no salió todavía, o sea, va a salir, cuando salga esto va a haber salido. No es spoilees las cosas, che. Bueno, pero esto ya salió, esto viene más tarde. Bueno, sin ánimo de dilatarme más, Perdón. estoy hablando nada más y nada menos que de Gladiator. Una película del año 2000, de la misma época de las películas que hablaron Pablo y Andrés. En realidad Gladiador es una película que de alguna manera fue como la que impulsó a toda esta movida de películas épicas. Creo que antes de Gladiador hacía mucho que no se producían este tipo de películas, me parece. Y a raíz de ella empezaron a salir películas. No, y aparte fue una de la puntapié de las producciones, superproducciones. ¿no? Sí. Grandes inversiones de cientos de millones de dólares. Sí, sin duda. Y bueno, es una película que estaba protagonizada por Russell Crowe. Y así como pasó también con la película de Andrés, Russell Crowe no fue el actor original que tenían previsto Ridley Scott, que fue el director de la película. Originalmente el papel había sido pensado para Mel Gibson. Mel Gibson lo rechazó por creerse demasiado veterano para interpretar a este personaje ya en la época en la que se filmó. Se creía veterano. Sí. Menos mal que lo rechazó. Y No, pero ¿qué tendría ahí 40 años? Porque estaba más mortal y... Y ahora tiene como 60 y algo, ¿sí? ¿Llegas? Sí, más. Puede ser. Bueno, y nada, la película está ambientada 67, perdón. En la época de la Roma antigua, por allá por el año 100 y pico después de Cristo. Y se trata de, para hacerla medianamente corta, es un general romano que libró muchas batallas con su ejército y bueno, después de muchísimos años de guerras, en algún momento, luego de una última batalla, decidió volver a su casa. Pero es de aquí que el emperador, en aquel momento Marco Aurelio, teniéndolo como un referente para el ejército y para el pueblo romano, decide nombrarlo su sucesor, teniendo un hijo varón y una hija mujer. El hijo varón es representado por Joaquín Phoenix, un actorazo ganador de un premio Oscar hace muy poco con la película de Guasón, de Joker, y con otro montón de películas importantes como Señales, un montonazo. Incluso interpretó a Johnny Cash en una película musical. La historia de Johnny Cash. Pero bueno, eso es ya para otra oportunidad. Para algún especial de actores. Sí, o musicales. Sí, de repente sí. Y bueno, y entonces lo que pasó fue que Máximo decidió volver a su casa, se le negó de alguna manera esa posibilidad y bueno, a raíz de esta decisión del emperador, que no fue tomada de forma muy agradable por su hijo, cómodo, sucede que pasan un montón de situaciones que hacen que Máximo sea apresado y su familia, esto no es ningún spoiler porque pasa al principio de la película. ¿No era que lo acusaban de haber matado al Sí, bueno, sí. Sí, y... Que lo mataba el hijo, en realidad. Sí, claro, sí. Bueno, es al principio de la película, así que no pasa nada. Y bueno, su familia también es ejecutada, lo apresan, aparentemente lo matan, pero eventualmente vuelve a Roma para cobrar su venganza. Más o menos de eso se trata la película. No quiero explayarme mucho para no quemarle nada a nadie. Es una película que recomiendo ampliamente, mi película favorita por destrozo, como ya lo dije. ¿Qué es lo que hace que Gladiador sea tu película favorita? De todo. La actuación de Russell Crowe. La actuación de Russell Crowe principalmente. Hay muchas personas a los que no les gusta tanto no digo su papel en esta película, sino su forma de actuar en relación a todas sus películas en general.
más allá de que ganó un Oscar como actor principal en esta película y ganó un Oscar al año siguiente con Una mente brillante, no sé si fue él el ganador del Oscar o fue la película en sí, pero para mí es un actor de primer nivel. De hecho, sí, y la película ganó 5 premios Oscar. Sí, sí. Uno fue para él, pero después... Y ganó mejor edición. Debe haber ganado banda de sonido, calculo, porque Sí. él tiene la música de qué compositor. Sebastián Y Bach, bueno, bien. Hans Zimmer. Hans Zimmer, Hans sí, Zimmer. sí. Sí, Hans Zimmer y Lisa Gerard. La canción. Sí, Sí, mirá, sí. te digo rapidito los ganadores de los Oscar. O sea, sí, mejor imagen, mejor actor, Yo me mejor acuerdo que diseño, era la mejor imagen, vestuario, porque mejor los locos sonido. habían tipo innovado Mejor una forma de filmar con espejos. Entonces, no, Sí, no mejor. Que no movían los mejor espejos score. Eso no y en mejor. realidad tenían la mitad ¿cómo se llama? Del coliseo, que existía, y el otro era espejo. Sí, de acuerdo. Reflejaban la otra Sí, mitad. sí. Mejor. Y los entonces, tigres sonido eran no. reales también. Mejor Los sonido tigres también. eran- No, Bueno, ahora te voy a sonido, contar buen una. sonido. Ahora te voy a Mira, contar una. dice Best Effects, o sea, efectos visuales, mejor sonido a Scott Millan, Bob Brammer y Ken No, pero Boston. mejor sonido, no mejor banda de sonido. Es el mejor sonido de la película. No, no dice soundtrack, así que mejor sonido no. Entonces no, la música no van al Oscar, pero muy buena música. Al final del comentario les voy a contar un par de perlitas como hacen ustedes habitualmente. Una tiene que estar vinculada con los tigres, que Andrés comentaba que eran reales, los tigres de la peli. Y bueno, no, lo que vos me preguntabas, ¿qué es lo que hace que la película esté tan bien conceptuada por mí? Y bueno, la actuación de Russell Crowe para mí es descomunal. La música me movió desde la primera vez que la escuché hasta el día de hoy. Me mata la banda sonora de Gladiador. Qué sé yo, los efectos. Bueno, primero que nada, las películas épicas para mí siempre fueron desde Troya, cualquier tipo de película que esté ambientada en ese Y contexto. que en realidad, si te pones a pensar, hablar de películas épicas, 4 películas te quedas corto. Sí, sí. Porque para Hay que elegir algo. Sí. Oíste vos, Troya. Bueno, la fui a ver al cine esta película, cuando se estrenó, sin saber realmente de qué se Y capaz que trataba. por eso también puede ser un poco que tenga. Que Sí, influya sí. que sea la primera. Seguramente. Viste que la primera que ves en el cine decís. Vos también la fuiste a ver conmigo. Y la fuimos a ver juntos. Oh. Sí, con el gordo Alejandro, me acuerdo. Primera Hola fila. Alejandro. Primera fila. ¿Quién es Gordo Alejandro? Primera fila. El Gordo Luis. Perdón. Alejandro Ferrari. Yo quedé Primera primera fila fila. fuimos a ver Corazón Saludos. Valiente. Seguidor nuestro. Corazón Valiente, ¿estás que yo seguro? me fui y me senté en la escalera. Sí. Fa. Sí, Ok, sí, sí. Puede ser, pues yo me acuerdo Sí, que sí. una escena de Sí, cuando yo porque- estaba de acá, primera. Porque en una hay un sí. Rolex y usted dice, ¿vos vieron el Rolex? No, yo no lo vi. Usted lo vio. Ok, decías. Bueno, no, en realidad son un montón de características que hace que cada vez que veo la película, cada vez que escucho la película, bueno, en un momento No, y- cuando Máximo va a alentar a las tropas al principio de la película a avanzar contra los bárbaros, la frase clásica de cabecera, mi frase de cabecera, que inclusive forma Yo sé parte cuál es. del escudo del equipo de What we fútbol. do in life echoes in eternity. Exactamente, es una frase que creo que cuando Se la me escuché escucha la la piel de primera vez. gallina. Mirá. Sí. ¿Viste? Te digo, Posta, bien. posta, bien. Me mata. Se me para el ombligo. Hablo de Gladiador y me pasan estas cosas. La verdad que Que yo. súper recomendable. Lo súper que recomendable. tiene esta película, por ejemplo, está lleno de perlas. Sí, Por ejemplo, sí, vos sí. hablas de esa frase que fue una frase que traspasó el cine, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, Russell Crowe la odiaba. Ah, mira. Y decía ¿A la que- película? Sí, que era un gran Suele actor. pasar eso. Que era un gran actor para decir esa frase. Que le pareció una frase estúpida. Sí. Increíblemente. Tenía buena voz para decir las frases. No, pero él cuando la grabó decía, esto lo tenía que sacar. Bueno, en realidad tuvo una cantidad de peleas por el guión, porque no le gustaba. Entonces le cambiaban partes porque él decía, no, esto no lo voy a hacer, esto tampoco. Le reescribieron el guión varias veces. Mirá. Sí. Bueno, la película cuenta con actores de primer nivel como Russell Crowe, Joaquín Phoenix, Richard Harris, que era el que hacía de Marco Aurelio, que interpretó el papel de Albus Dumbledore en Mirá. las películas de Harry Potter. Sí. También Connie estaba Nielsen. Derek Jacobi, Hermosa. Connie Nielsen, La madre de La Mujer Maravilla. sí, Jimon Houson, no sé Es cómo es verdad. que se Sí, pronuncia. sí, Como Beba de Sí. Gaga 2. Sí, bueno. Oliver Reed también. Oliver Reed, Actorazo. que falleció en el medio del rodaje. Eso no Sí, le dio un infarto en el medio de la película, tuvieron que terminar grabando sus escenas con CGI. Yo no sé si fue en esa película o 300 que en la película sale un error y se ve a simple vista que tipo, viste cuando están con los caballos, con los carros se ve el motor del carruaje, digamos.
No me acuerdo de qué película es, pero a simple vista, horrible quedó. Bueno, también está ahí, que no sé si es una de las primeras películas de John Holmes. Sí, no, que tiene una troja de películas. Guardianes de la Galaxia, Pero, por ejemplo. Sí, millones. ¿cómo era? Diamante de sangre, Amistad. Amistad fue la Sí, película que lo catapultó. Sí. No sé si no ganó el Oscar, estuvo ahí nominado. ¿Amistad? Como Puede ser, sí. Y bueno. ¿Tenías una perlita? ¿Tenías algo más? Tengo unas perlas. No, lo que quería comentar también es que esta película fue inspirada en un libro del escritor Daniel Mannix, un libro de gladiadores. Y bueno, también tomaron ideas de otras películas. Ridley Scott era fanático de películas como Espartaco, por ejemplo, y películas que vio en su juventud. Y bueno, Con Kirk Douglas, si mal no recuerdo. ¿no? Sí. Kirk Douglas, madre de Y que fue filmada mayoritariamente en Malta. Mira. Bueno, ahí construyeron la parte del coliseo que se ve, que después van pasando los espejos. Sí, exactamente. Claro, construyeron solo una tercera Casi parte. todas las escenas de la Roma antigua fueron realizadas ahí. Sí. Increíblemente. Bueno, y varias de las escenas las hizo Russell Crowe. Sí, Que también se lastimó. Sí, él tenía un doble de riesgo, pero él hacía, se ve que... Sí, igual no es curioso porque, bueno, Malta en realidad fue un protectorado en su momento de los caballeros templarios, los cuales se encargaron de proteger monumentos de la antigüedad. Entonces hay muchas obras muy bien preservadas de la época de los romanos en Malta. Mira. Con lo cual no es tan extraño. No es llamativo. Igual el coliseo lo hicieron de cero. Bueno, el presupuesto de la película es de $103 millones y las ganancias fueron de 457. Creo que habla bastante bien de la película. Creo además que en de su los 5 momento Oscar. era tipo una de las películas que más taquilla había tenido. Sí, Había seguramente. vendido récord. Sí. Hasta antes que salía de Titanic. Sí, bueno, después también les quería comentar un par de cosas más antes de terminar. Se está preparando una secuela, aparentemente. Se habló de una secuela hace un año más o menos, se está anunciando. No sé si se llegará a concretar o no. Va a estar protagonizada aparentemente por Paul Mescal. Capaz que ustedes que la tienen un poco más clara lo conocen más. Es un actor que estuvo en una película llamada After Sun en el último tiempo. Sí. Aparentemente se hizo muy famoso con esta película. Sí. Va a ser el papel de Lucio, que sería el sobrino de Lucila. La Con Inicia. Exactamente, sí. Que era un niño. Que era un niño. Va a ser la película esta va a estar ambientada unos 20 años más adelante. Sí, no yo sé. a este muchacho solo lo tengo de una película tanto extraña, es una película independiente, se llama La hija oscura. La hija oscura, Paul Mescal, que hace de un estudiante americano. La hija oscura es un drama protagonizado por quien hiciera de la reina Isabel en la serie The Crown. Ya te digo el nombre porque se me fue en este momento. Olivia Colman. Ajá. Y bueno, se trata también de una isla, tipo un Santorini, una isla del estilo, una isla griega, que en realidad no existe, creo. Y este muchacho es de americano, que mete una historia con ella, en fin. Te dejo sin Normal People también trabajó. Sí, pero no la vi esa. Ajá. Bueno, y en realidad uno de los nombres que se manejaba para interpretar el papel de Lucio era el de Richard Madden. Que protagonizó, por ejemplo, en Juego de Tronos, el papel de Robb Stark. Exacto. Rey del Norte. Entre otros. Y va a ser también dirigida por Ridley Scott. Sí. El nombre no va a ser Gladiador, claramente. Al final de la película se enterarán por qué la película no se puede llamar de la misma manera. Pero bueno, para ir redondeando les tiro un par de curiosidades. ¿Por un tema de derecho? ¿Cómo? ¿Por un tema de derecho? No puedo decir más nada. No, pero tiene que ver con el spoiler, tiene que ver con el twist de la película. Claro. Si no la vieron pueden verla, si la vieron la pueden rever. Nunca la vi. No me acuerdo de la parte del final que te dice el nombre de la que... Vi parte, me gustó, pero nunca la vi. ¿Nunca la entera? Yo debo de reconocer que en una época, hasta hace muy poco tiempo, no había visto una película de la que ustedes hablaron en uno de sus últimos programas.
La lista de Schindler es un película. Aunque no la había visto, la tenía pendiente y la verdad que... Era de una Un gramo, pendiente un gramo. hace, ¿no? ¿Eh? Viste que para La vimos con Flor ahí en casa. Aparte Este, de con hace un par de Marita. años que estaban pendientes, ¿ves? el 94. La vimos entre un sábado y domingo. Sábado y domingo, miti porque no nos daba. Muy Lo que larga, pasa es pero que buena esas películas película. largas hoy no las puedes ver enteras. No. Porque te La de hoy rompa. sí, la de hoy la ves de un tirón. Sí, Y aparte es son 2 entretenida. horas, ¿no? Sí, te digo, que me acuerdo bien, 155 minutos. Sí. 2 horas y media. Bueno, curiosidades. Vos hablabas de los tigres reales. En una de las acciones, en una de las peleas de Máximo, el protagonista, en una batalla en el Coliseo, en una sueltan tigres. Para en realidad, a Máximo se le trataban de complicar siempre para que no pudiera sobrevivir. Batalla tras batalla le ponían muchos más obstáculos cada vez que iba avanzando porque el loco era prácticamente inmortal. Entonces en una le tiraron un montón de tigres. Al parecer en un movimiento de uno de los tigres, él tiró encima al tipo y lo lastimó bastante. Además de eso tuvo otra serie de lesiones, fractura de cadera, fractura de piel, le pasó de todo. Después te digo, o sea, en realidad si bien el tipo tenía un doble de riesgo, hacía sus escenas él mismo. ¿Sí? Después también otro detalle, otro comentario, el personaje no se iba a llamar Máximo originalmente, sino Narciso. Que fue el no puedo contar en realidad por qué, pero Narciso tuvo mucho que ver con el personaje de Joaquín Phoenix Cómodo en la realidad. Y entonces la idea de ellos era ponerle ese nombre, pero no convenció y se lo cambiaron a Máximo. Mira. Buen dato, buen trivia. Sí. Bueno. Básicamente... Bueno, muchas gracias. Creo que Rodrigo, la verdad. me extendí No, bastante. tranquilo. Después esto solita y me iré a la mitad. Bueno, muchas gracias, Ro. Y vamos con la última épica. Vamos a ver. Bueno, terminando la ronda de películas épicas, le damos paso al productor ejecutivo. Productor ejecutivo El líder de esta banda. El líder de la banda de lo que llamamos a llamar unos tipos hablando de cine. Ok, bueno, muchas gracias, muchachos. Me emociono hasta las lágrimas, casi les diría. ¿Qué nos trajiste? ¿Qué les traje hoy? ¿Bizcochos? Bizcochos de comiendo, está muy bien, como siempre. Bueno. Hay que agradecer a la panadería Posadas Park. Muchas gracias por el por los apoyo. bizcochos. A Canarias por la yerba que nos... No, yo tomo A la selva que siempre nos acompaña. Bueno, A Sara también dijiste. no, yo sé eso. A Bueno, la Jessica Paz. yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta para ustedes. Sí les digo. Pará, ¿es múltiple choice? No. Acá es una pregunta. Eso me está anotado para. ¿Qué tiene que ver? ¿O qué tienen en común? Es un acertijo. ¿Qué tienen en común? Esa no es una pregunta ya. 30 días de oscuridad, Ajá. Blade, el que es vampiro, Sí. La de... Constantine, la de. Ok. Así. Keanu Reeves. From Hell, aquella de Johnny Depp que hacía Jack el Destripador, Sí, Sí. sí. Kick-Ass, Chicas. Kingsman, Sí. La Máscara, Oblivion, aquella de Tom Cruise, La Vieja Guardia, y Olgar con Charlize Theron, Ajá. Red, aquella con Helen Mirren, Bruce Willis, Sabrina la Bruja Adolescente, Esa pregunta no sé para dónde va. Sin City, No, aparte... ¡pará que no terminé! V de Vendetta A él le costó preparar. y The Walking Dead, ¿Qué tiene en común? que tiene como todas esas películas. Te diría que el director. El director, Joseph Kosinski. No. ¿No? Está. ¿Algo? Tengo vampiros, yo qué sé. No, vampiro, en V de Vendetta. Que son de ciencia No, ficción. no, Son sobrenaturales. Vampiro medio hora. Sí. La audiencia puede jugar con nosotros, le dar 15 segundos. Un actor, qué sé yo. No tiene actores en común. ¿Actrices? Tampoco. Ni No, directores, el ni Que musicalizadores. son americanas. ¿Todas estas películas? Sí. Que son películas. Muy bien. Creo. Todas tienen en común que
No son venimos películas. preparados para esto, ¿eh? No. Todas tienen en común que son películas sacadas de cómics. A veces que decir cómics, pero cuando me dijiste Sabrina y qué tal. Sabrina está bien, tiene razón. No sabía que era un cómic. Hay un cómic, sí. Son todas, originalmente fueron cómics. De hecho, Sabrina es de Archie. Sí, Oblivion es un exactamente. cómic. ¿Eh? Oblivion es un cómic. Oblivion es un cómic, V de Vendetta es un V de cómic. Vendetta, Sí, es un cómic. Sí, de Vendetta sí. Sí. ¿Cuál me dijiste? ¿Al principio? Y Buffy, 30 días Blade. de oscuridad, Blade, Blade, Constantine. ¿Constantine es un cómic? Sí, claro. Sí. Ese es un personaje Constantine. de DC. Sí. No sabía. John Constantine. John Sí. Constantine. Que en aparece realidad, en Flash. claro, el cómic original de Constantine se ¿Cómo llama se llama? Hellblazer. Ah. Y después Constantine sacó Más. su propia serie. ¿Cómo se llama esta serie que capaz que la vieron en Netflix? Del Diablo. Lucifer. Lucifer, es un sí, cómic. sí. También, exactamente. Hay un montón. Y es más, hay un capítulo, no me acuerdo si era de Flash o era de las Guerras Infinitas, No sé. que iban a pedirle algo a Lucifer. Pero puede ser. Constantine tenía que ir al infierno a buscar algo. Y sí. Pero bueno, Y eso le pasa. pide a Constantine que le abra la puerta. Pensé que era la parte 2 de la boda del diablo. No, la vi. no tiene nada que ver. ¿No? No tiene nada que ver. De hecho, Porque se está aquí filmando no ves, Constantine 2, de hecho. Sí. Bueno, ¿No nada. viste Constantine? No, sí la vi, sí. Es buenísimo. Bueno, ¿por qué hago esta introducción? Porque muchas veces nosotros En vemos su principio había pensado películas. eso, pero Sí. No sabía que era un cómic. Armó todo. No, nosotros Una muchas veces carrera, vemos películas que es fácil identificar que vienen de cómics. Hablas de Spider-Man, Deadpool, se sabe, superhéroe, vienen de cómics. Pero muchas veces vemos muchas películas, muchas series, caso de, yo qué sé, de Polar, Lock and Key, esta del guricito que tiene, que es medio ciervo y medio niño, que está en una serie que está en Netflix ahora también. Diente. Sí, esa, Sí, la sí. del diente, bueno. El diente de algo. Hay un montón de cosas que nosotros consumimos de cine que no sabemos que vienen del cómic. Y hay muchísimas, que Pasa como que también uno no convengamos, asocia, nosotros conocemos los cómics clásicos. Claro. Marvel DC es tipo, más o menos. hay muchas cosas, más Está cosas, lleno. como Spawn en su Hellblazer, momento. Spawn, que venía de Image, Comics, etc. Bueno, bueno, pues. The Walking Dead, que viene de otra empresa de cómics. Bueno, la película que voy a hablar ahora, mi clásico épico, está basado en un cómic. Y es 300. Escrito por el gran Frank Miller. Para aquellos que no conozcan a Frank, no sé si lo conocen. Sí. ¿Qué se acuerdan de Frank Miller? Spawn. No. No, Justo Spawn, no. Batman, el caballero oscuro. Pero por algo lo El caballero trajimos, oscuro. no es casualidad, el tipo sabe. Claro. Uno Es elegido, o sea. Spawn es de McFarlane. McFarlane. Sí. Bueno, Frank Miller, entre otros cómics pasados a película, tiene Sin City, esta 300 de la que voy a hablar hoy, Daredevil, la original de aquella de Ben Affleck, y Electra. 2003. Exacto, y Electra. De hecho hay una antes de la de Ben Affleck, de la serie. Sí, bueno, te estoy diciendo ok. basados en el libro de Frank Miller. Y también era la de Kilo Owen, que a él no le gusta. ¿Cómo se llama la película? Que era de Frank Miller. Que era en blanco y negro. ¿Sabés que Sin City? Ah, sí. Ya me mencioné, sí. Perdón, Bueno. Hoy estoy medio como que leí ahí. Bueno, 300. ¿De qué va la historia? Es bastante fácil. Primero, hay que aclarar que mucha gente después criticó. Bueno, igual, qué unión de el que la escribe y el que la dirige. Lógico. Porque para mí es uno de los mejores directores de películas de superhéroes, cómic, todo eso, el mundo. Estás hablando de Zack Snyder, director de la Liga de la Justicia. Sí. Bueno, De En realidad, director de la verdadera Exacto. Liga de la sí, Justicia. de la Porque en versión, realidad, sí, a de ver, Snyder la Cut. Ahí va, de Snyder Cut. Porque la primera versión que fue terminada por. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre. No estaba tan mal. Es verdad, sí, Era sí. media fiasco. Por Josh Whedon. Bueno, voy a la peli. Básicamente, está dirigida por Zack Snyder. A grosso modo, la película, que calculo que ya la vieron, pero bueno, voy a resumirla sucintamente, trata de la batalla de Termópilas, que sucede en el año 480 a.C. Batalla en la que 300 guerreros espartanos liderados por su rey, Leónidas o Leonidas, quieran llamarle, tratan de frenar el avance del mega ejército de aquel momento, que era el de
Jerjes I. Para detener este avance, o por lo menos para demorar este avance mientras el resto de los griegos se armaba, deciden frenarlos en las Hot Gates, que son las puertas de Termópilas. No era que el resto de los griegos se armaran, sino que iban... ¿cómo era? El oráculo no los dejaba ir a pelear. Ah, no, bueno, para que ya voy a llegar. ¡Déjame hablar! Un resumen cortito de lo que se trata la película. Ahora, ¿cómo se da la película? Bueno, la película se da con un emisario llegando a Esparta y pidiéndole a Leónidas que se, digamos, someta a el gobierno de Jerjes. Obviamente, Jerjes es... Vendría a ser lo que era sí, como una que... representación del ejército otomano, ¿no? No, es el... Sí, en realidad, no, más que otomano... Claro. ¿No era el Imperio Otomano? No, era persa. Persa. Era, sí, previo en realidad. Era como, bueno. Obviamente Jerjes es reacio a esto, es reacio a rendirse, pero la gota que rebalsa el vaso es cuando el emisario, interpretado por un actor que también los que vieron la serie Espartacus, lo pudieron ver ahí, que era el que los entrenaba. Peter Mensa. Sí. Peter Mensa, exactamente. Cuando el emisario le dice, pero de última, esto es solo tierra y agua. Si es tierra y agua, yo te voy a dar tierra y agua. Y fue cuando se detona todo, porque bueno, los terminan haciendo caer en un pozo, etc. Al matar al emisario enviado por Jerjes, es evidentemente una declaración de guerra. Guerra a la que el Consejo de Nobles de Esparta no había accedido a ir, y es como una decisión tomada unilateralmente por Leónidas. Como sabe que todavía no cuenta con el apoyo del Consejo, ni con la bendición de estos oráculos, que tenían un nombre que ahora no recuerdo, pero era un consejo de oráculos que, digamos, marcaban los quehaceres de la vida espartana. Los oráculos dicen que es mala idea porque se viene la Carneia, que son las fiestas espartanas, que es una mala idea de la batalla. Porque hay mala suerte. Exactamente, Leónidas decide ir igual. Porque dice, si yo no voy nadie y estos tipos se nos van a venir encima y estamos en el horno. Y toma a 300 de sus mejores guerreros, aquellos que tenían descendencia asegurada, para ir a frenar el avance en Termópilas. Obviamente esto lo va a hacer a la espalda del consejo, dejando a la reina, interpretada por Lina Headey, que muchos la conocemos de Cersei Lannister, a cargo de la ciudad, digamos. Y de tratar de convencer a los nobles del lugar, bueno, de que accedan a mandar el ejército. Bueno, básicamente es esa la película, es tratar de frenar el avance de los persas. Tarea por demás ardua, porque los persas contaban con un ejército de más de 200.000 guerreros. Elefantes de guerra, rinocerontes, la élite de los ejércitos, tanto de Asia Menor como de África. Así que era... Igual, los espartanos eran considerados en ese tiempo los guerreros máximos. Sí. Porque en realidad tenían una... no sé si en realidad cultura o forma de criarse, que el que nacía espartano tenía que ser un guerrero perfecto, si no era sacado para afuera. Al principio de la película en realidad te narran de que los espartanos tenían que pasar por un determinado rito llamado agogi, y que bueno, que a través de ese rito se los mandaba a los gurises de chico a enfrentarse con lobos, a sobrevivir un año. No, y también lo que hacían era sacar de lado los espartanos que nacían defectuosos. Los débiles. Ya, los débiles. De chiquitos ya lo mandaban. Exactamente, que después en el correr de la película Claro, tenemos a así un los personaje, fijos, sí. un personaje llamado Lo que Fialtes. pasa que, pongamos un poco en contexto lo que era Grecia en ese momento. Los espartanos eran la parte más fuerte de Grecia. Bueno, Donde estaban los guerreros. si los mejores guerreros. querés ir a la parte histórica, los espartanos eran un grupo de 5 o 6 aldeas, en realidad, pero que tenían la cultura, como decís, de ser guerreros. ¿Por qué tenían la cultura de ser guerreros? Porque bueno, era algo a lo que los tipos como comunidad se habían acostumbrado, y tenían un pueblo al que sometían, que eran los ilotas. Los ilotas se encargaban de todo lo que los espartanos hacían, que era cultivar, pescar, las tareas mundanas.
para permitirle al espartano dedicarse full time a entrenar Sí. y a ser guerrero. Por esto mismo, los espartanos no le permitían a los hilotas tener armas. Pero los hilotas no eran esclavos. Había esa relación de dependencia. Ok, vos me protegés, yo vivo seguro contigo, yo te hago todo esto para vos, para que vos te dediques a hacer esto. De hecho, era una de las pocas ciudades griegas, de las poderosas, que no tenía muralla. Era una comunidad de ciudades que no tenían muralla. Encima tenían los mejores terrenos de Grecia. Porque los tipos vivían para ser guerreros y se educaban con eso. Por eso para ellos era como un honor morir en batalla. ¿Cómo le pasaba a los vikingos sacando las distancias? Voy a hablar un poquito, para no hacerla muy larga, del reparto. Gerard Butler como Leónidas, que bueno, para mí se hizo famoso esta película. Tiene un montón más de películas. Tiene una incluso con Jennifer Aniston, que hizo de Bounty... Sí, ya sé cuál es. Casa Recompensas, algo así. También, Postdata Te Amo con Hilary Swank. Tiene una que salió hace poco, una de GeoCity, esa. También hay otra que hace guardaespaldas del presidente, creo. Ahí va, sí. Ahí va. Está muy- En realidad tiene una cantidad tiene de un Una montón. banda, también una banda. Tenemos también a Dominic West en el papel de Theron, que es un consejero, digamos, es el consejero malo. A Dominic West yo lo tengo visto hace poquito, los que ya han visto la serie The Crown, hace del Príncipe Charles en la última temporada. Papel increíble. Después tenemos a David Wenham en el papel de Dilios. Otro gran actor. Otro gran actor que los fanáticos de las películas épicas y de fantasía lo conocerán de El Señor de los Anillos. Sí. Que era Faramir, el hermano de Boromir. Sí. Tiene Y también, también. Tiene un aire a Jamie de GOT. tiene un aire a Jamie, La película en realidad, ustedes si se acuerdan de haberla visto, arranca como un relato. El que relata toda la película es David Wenham. Porque, y esto voy ahora... En realidad, si contás, spoilás el final. No. Esto como la Rodrigo. No spoileo, porque en realidad Porque en realidad le está contando lo que pasó. está contando lo que pasó. Pero quiero tocar un detalle con esto. Y no voy a hablar de cosas puntuales. Pero sí, mucha crítica que recibió la película es que le falta rigor histórico. Lo que Zack Snyder dijo es, yo me basé en el cómic. El cómic no tiene rigor histórico. Cuando fue Frank Miller consultado por la falta de rigor histórico en su cómic, él dijo, no, lo que yo estoy contando es el punto de vista de Dilios, que es el personaje de Wenham, sobre lo que sucedió, que es totalmente parcial y es totalmente magnificado, porque ¿qué es lo que tenía que hacer Dilios? Convencer al resto de Grecia de que se uniera a la guerra. Entonces le va a dar color, te lo va a contar como él lo vio o como él quiere que vos lo veas. Por eso se justifica que 300 no tenga rigor histórico. Se justifica totalmente. Bueno, otras actuaciones, por ahí Rodrigo Santoro, Sí. el brasileño, Sí. Michael Fassbender, Che. actuando en el personaje de Stelios. Así como entre los personajes más destacables. Dominic West también actúa. Sí, Tom Wilson, sí, también. Bueno, algunas cositas. La película creo que vale destacar que tiene una estética muy particular. Esta estética siempre quiso emular al cine. Perdón, al cómic. Entonces, hay mucho contraste de colores, hay muchos oscuros, y esto es una técnica que se llama crash. Se utiliza en el cine esta técnica. ¿Y qué involucra la técnica del crash? Se nota en la imagen. Sí, claro. ¿Qué es lo que hace esta técnica? Es manipular los colores de la imagen para incrementar el contraste de los claroscuros. Entonces, en esta película, todas las escenas pasan por este proceso, con lo cual se nota ese contraste. Más allá de que se utilizaron dos cromas distintos, nosotros estamos acostumbrados a mencionar la pantalla verde, pero también hay pantalla azul. Sí. El uso de cada pantalla hace que después cuando vos le agregues la imagen arriba, tengan como un dejo distinto los colores que vos le pongas por encima. Por ejemplo, ¿se acuerdan que una característica de los espartanos son las capas rojas? Sí. Bueno, si se hubiera usado pantalla verde, esas capas rojas eventualmente no hubiera tenido una colorancia más amarronada. Sin embargo, como se usó pantalla azul en el 90% de la filmación, porque la filmación es, salvo una escena,
todo con croma, la capa termina teniendo una tonalidad más magenta que marrón. Wow. Entonces se piensa también en el tipo de croma que se usa para cada efecto que se le quiera dar. Bueno, perlitas, como solíamos mencionar de la película. Hay una frase, vos hablabas de la frase esta icónica de Gladiador, lo que hacen en vida tiene eco en la eternidad. Bueno, tiene varias frases. This is Sparta, gritan, le meten la patada en el pecho al emisario, es mortal de Gerard Butler. de la sátira, ¿no? Sí. Pero bueno, por ejemplo, la reina, cuando Leónidas va a Termópilas, cuando se está yendo, Leónidas dice que se lleva su guardia personal de 300 espartanos para caminar, para tirar las piernas. Ella le dice, volvé, caminando o sobre tu escudo. Y la frase en realidad es, come back with your shield or on it. O sea, con el escudo o sobre él. Y eso era parte del ritual de los espartanos, que cuando un guerrero moría en batalla, lo llevaban a Esparta sobre el escudo. ¿Y por qué le dice esto? Porque aquel guerrero que volvía sin escudo a Esparta se considera un cobarde. O sea, perdiste el escudo en batalla es porque saliste corriendo. Y, un cobarde, y no después, algo que tenían todas esas sociedades guerreras que le pasaba a los vikingos, es que lo máximo para ellos era morir en batalla. Claro, o sea, claro. No era tipo, te voy a extrañar porque moriste en batalla. Bueno, esto queda... Entonces, la mujer murió en batalla. Esto queda muy en claro cuando al ejército de Leónidas se le suma un ejército griego, pero que no era espartano, y queda en claro la diferencia. Parte de los que ayudaban a ellos en la cultivo y todo si eso. Si eran hilotas, porque creo que no. Cuando se juntan, Leónidas dice, no, vuelvan a su casa porque ustedes son herreros, pescadores. Que dice, yo tengo más guerrero que vos, aunque vos tengas más números, yo tengo más guerrero que vos. Los nuestros valen por 100. Sí. Cada espartano vale por 100. Bueno, hablando de Gerard Butler como Leónidas y del resto de los que formaron estos 300, que no eran 300, pero bueno, se sometieron a un entrenamiento de 8 semanas, súper intensivo. La filmación derivó en que Gerard Butler tuviera pinzamientos musculares, gota crónica, estoy sufriendo de gota. O sea, no, lo destruyó. Gerard Butler dijo en su momento, esto fue de las cosas más intensas que me tocó hacer en mi vida. La filmación duró 60 días, se filmó en 2 meses, pero tuvo un montón de tiempo de postproducción, con todos los detallecitos. La sangre, nunca hay sangre en el suelo. La sangre cuando cae desaparece. Porque también es como un tema del aire del cómic. Escuchá, y es 2006, creo. Estamos todavía en la misma década, Andrés. Sí, es del 2006. Y... La época de la... Y bueno, y hablando de la las época pocas... de las épicas. De las pocas... poco rigor histórico que tenía, es que, por ejemplo, cuando Leónidas va a la batalla, tenía 60 años, el real. Y acá, Gerard Butler tenía 37. Entonces, también esa falta de rigor histórico, en las formaciones, normalmente una formación que hacen en la batalla, cuando salió consulta a Zack Snyder, dice, pero esa formación no se usaba. Y no, pero quedaba más copada. Entonces hicimos esto. Hay una parte que es una especie de tortuga de todo ese escudo. No existía. Pero bueno, pero como queda bueno para la filmación, se hizo. Así que nada, una película que yo creo que... Pero convengamos que en realidad es como hoy que hablamos del Rey Arturo. La mayoría de las películas se hacen más para que la gente les guste lo que están viendo que el rigor histórico. Sí, hay un poco de color hay que darle, ¿no? Claro, pues si no, vos decís, está buena la historia, pero no me llama para nada. Sí. Bueno, ustedes también a veces hablamos de los presupuestos, 65 millones de dólares. Y recaudación más de 450 millones. ¿Ya? En su momento, en ese año... No requería de tanto, digamos, de tanta inversión para hacer la película en realidad. Porque No. si fue todo con efectos, viste que no gastás tanto en el tema de locaciones y eso. Si vos querés hablar de... Esto es croma todo y... Si vos querés hablar de efectos técnicos para la película, se utilizaron programas como Maya y el Avid para toda la parte de creación de gráficos y edición de imagen digitalizada. Se utilizó el Final Cut Pro. Se utilizó otro software que se llama Lightwave 3D, que es un programa de modelación y animación de 3D, y se utilizó un programa que se llama Renderman. No, Todos estos está bien, programas todo para... eso es software, quiero decir. Yo te digo, el tema
de gasto que tenés. Sí, a los actores, las locaciones, pero no es un presupuesto El tan grande. entrenamiento, no, claro, porque no tenés tanto tampoco en locación. Exacto. Estás filmando todo en Por eso te digo. O sea, recaudó pila y invirtió un poco, eso parece. Sí, bueno, y obviamente también el hecho de que en su momento Zack Snyder tuvo que convencer a los ejecutivos de Warner, no lo querían, les hizo todo, incluso la presentación fue agarrando el cómic, escanearon, animaron algunas partes como la sangre y el fuego, le metieron una musiquita, hicieron un corto animado de tipo 90 segundos y se lo presentaron y medio que los convencieron. Era una de las primeras películas de Zack Snyder, hasta antes de hacerse famoso, que después fue con el Amanecer de los Muertos Vivos, una cosa así, hizo una del estilo. Así que ahí va. Y bueno, nada, eso por un lado, y después obviamente la lucha que tuvo con los directivos por hacerla más de 18. Porque querían algo PG-13. Y se casó con, no, esto tiene que ser más 18, más 18, más 18. Bueno, y al final lo obtuvo. Nada, la recontra recomiendo, si no la vieron, la tienen que ver. Es una película. Sí. Y es una película, sabes que está buena verla de vuelta porque te llena de adrenalina. Mi señora siempre dice, la fui a ver al cine con mi señora, me dice, yo salí del cine con unas ganas de salir como loca. Y es que te da eso. Así que nada. Muchas Bueno, gracias, Diego, Diego. muchas gracias por tu presentación.